Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. En medio de la investigación en su contra por presunta violación, infracción a la ley de inteligencia y eventual mal uso de gastos reservados, el ex subsecretario Manuel Monsalve viajó desde Viña del Mar hasta la capital para trabajar en su defensa. De este modo, el ex militante del Partido Socialista volvió a reaparecer de forma pública luego de que el fin de semana fuese visto justamente en las afueras de su residencia en la región de Valparaíso. La ex autoridad aseguró que su visita se debe a una reunión con el equipo de abogados de su defensa y en la instancia mencionó tener derecho a defensa. Vamos a la mesa de conversación. Y ya lo ven ustedes, nos acompañan como es habitual semana a semana nuestros analistas. Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP y integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por acompañarnos como siempre. Buenas noches, nuevamente en un nuevo lunes acá. Exactamente. El lunes muy electoralizado, todo aquí en Estados Unidos, en todas partes. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobiernos de la UDD. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, jefe. Aquí también. Partíamos con esta reflexión por lo que ocurre con Monsalve, que empieza a aparecer después de un momento en que estuvo muy, bueno, es natural, esperable, guardado, recluido, empieza a sacar la cabeza públicamente, busca, si quien no quiere hablar no habla, por lo tanto sale y busca hablar, hoy va y atiende brevemente a la prensa en su oficina o con la defensa. ¿Sigue instalado el problema Monsalve en el corazón de la moneda? ¿Sigue instalado en el centro de la política? ¿Sienten ustedes que puede cambiar algo la agenda? Sin duda alguna. Y bueno, esto también ha sido mencionado, pero es importante recalcar que el caso Monsalve en sí mismo podría haber representado un problema para el gobierno mucho menor del que fue, pero dado el manejo de este caso en particular dentro del Ministerio del Interior, obviamente esta es una cartera que encabeza Carolina Toá, y también dada la conferencia de prensa que dio el presidente de 40 a 50 minutos, esto se fue complejizando no solamente para el gobierno, sino que específicamente para dos figuras súper importantes como es el presidente de la República por un lado y por el otro lado la ministra del Interior Carolina Toá. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no solamente complica al gobierno, y esto fue una semana antes de las elecciones municipales, sino que además complica el futuro del gobierno. Inmediato, por ejemplo, el cambio de gabinete que vamos a conversar, hablar de eso, sí. Pero también pensando, por ejemplo, en lo que mencionábamos la semana pasada. Carolina Toá era una de las ministras que estaba proyectada para una posible candidatura presidencial. Entonces, no solamente se complica el gobierno, sino que se complica los cambios del gobierno como el cambio de gabinete y además el futuro de la carrera presidencial se hace mucho más confusa de momento. ¿Rodrigo? Sí, yo coincido un poco con Nerea. La verdad que veo difícil el escenario de poder sacar el caso de la moneda. Una vez instalado por el propio presidente, por la ministra de Interior, que quizás la crítica más dura que se le hace a ella, y también por las actuaciones posteriores. O sea, hay un manto de duda en la ciudadanía, hay una mala evaluación, falta que hable Monsalve, falta saber la verdad, faltan hechos. Entonces, esta historia parcializada, esta caída a cuentagota de las noticias, creo que no ha logrado sacar de la moneda este terremoto que significó la denuncia contra un ex subsecretario, y no veo en el mediano plazo. ¿Cómo puede salir un gobierno e intentar reponer su agenda? No le queda tanto tiempo al gobierno y necesita un año y qué sé yo, son un año y 5 meses aproximadamente, o por ahí, y tiene que sacar adelante reformas requetecontra importantes, no solo para el legado del gobierno, para el país. Los legados de los gobiernos no son solo para salir en los libros del futuro, en la historia, sino que son para hacer lo que ellos legítimamente querían hacer. Yo creo que va por ahí, o sea, tratar, y cuesta mucho, porque en el fondo sabemos que la agenda al final la intenta marcar el gobierno, pero la gana la ciudadanía, la ganan los medios, y hoy en día está muy marcada por el caso Monsalve. Hay 3 grandes reformas que tiene el gobierno en carpeta.
y tiene que impulsarla y lograr sacarla si es que quiere de alguna forma avanzar en el caso Monsalve. Pensiones, reforma a la estructura de financiamiento de la educación superior y yo creo que incorporar el sistema electoral. Eso yo creo que es como una triada necesaria para este gobierno para poder de alguna forma dejar un legado, dejar el caso Monsalve, pero está muy difícil porque los ritmos de la investigación, los ritmos de lo que significa, imagínate, la formalización, la eventual prisión preventiva, conocer la versión real de lo que sucedió, son temas que todavía están en la nebulosa, no han sido despejados y en la medida que no tengamos clara la película va a ser muy difícil para el gobierno poder zanjar. Yo veo que incluso un cambio de gabinete no te despeja esa duda, independiente si saques o no a la ministra Toá, que está en el epicentro de la polémica, veo muy difícil todavía alejar el caso Monsalve de la moneda. Está instalado y lo veo de difícil succión de ahí. Nerea, que hay un cambio de gabinete que tendrá que haberlo es un hecho. Sí. Salvo que el presidente no quiera mover a nadie, ninguno de los miembros del gabinete ni la subsecretaría vaya a ir a ser candidato al Parlamento el próximo año, que ese es el plazo que se cumple, salvo eso es obligación hacer cambios. Entonces, la pregunta es, ¿el presidente va a aprovechar la oportunidad y hacer un cambio político o solamente eso menor, eso que le obligan los plazos? Y mirado desde el punto de vista de Carolina Toá, que ella si va a ser candidata presidencial puede estar hasta el final, no tiene el problema de los plazos, pero ¿cómo puede rearmar su candidatura mejor? ¿Desde adentro, teniendo una nueva oportunidad en el ministerio, o desde afuera? Sí, bueno, respecto de los cambios y qué tan profundo pueden ser los cambios respecto de cómo se maneja el gabinete actualmente, dado cómo hemos visto los cambios de gabinete anteriores del presidente Boric, me parece que en general yo no apuntaría o yo no esperaría un cambio en 180 grados bajo ninguna circunstancia. Entonces, desde ese punto de vista, lo que decía, por ejemplo, el presidente de la UDI, Ramírez, donde todos los ministros, en el fondo esperaba que fuera un cambio muy profundo, incluso pidiendo que todos los ministros y ministras salgan de su cargo, me parece que en general es poco realista pensando en cómo están estructurados los cambios de gabinete. Entonces, pues, lo que yo esperaría es un cambio, y sobre todo después de que el presidente defendió la gestión de la ministra Toá y defendió la gestión de la ministra Orellana, esperaría un cambio más bien pensando en las elecciones del próximo año, particularmente legislativas, más que un cambio estructural. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a la ministra Toá, es súper complejo porque si es que hay un cambio actualmente ahora, obviamente que parte del relato va a ser, bueno, salió por el caso Monsalve. Puede quedar marcada. Exactamente. Puede caer en el anonimato, entre comillas, de no tener un cargo y no aparecer más y perderse. Exacto, pero también lo importante mencionar es que si es que sale del gabinete, ya sea ahora o en un eventual segundo momento, en algún segundo cambio de gabinete más adelante, lo cual sería un poco más complejo, es que tendría la oportunidad de aparecer en la prensa y dar declaraciones que ella maneje. Es decir, no porque hubo alguna mala gestión o no porque hubo un error no forzado del gobierno, que han habido muchísimos, sino que más bien desde su propia tribuna poder armar un relato desde su propia... Armar más desde ahí, ¿eh? Exactamente. Rodrigo, ¿tú crees que, mirado en la perspectiva de Carolina Toá y del socialismo democrático, que es una de sus candidaturas fuertes, aunque está naturalmente muy dañada por estos días, es evidente, ¿no? ¿Tú sientes que puede rearmar y repotenciarse desde el interior o sencillamente desde afuera y buscar una agenda propia? Lo primero, yo creo que el presidente, Matías, yo creo que está haciendo una triple apuesta con Carolina Toá. Una apuesta de hechos, que en el fondo no vamos a enterarnos de nada más nuevo a cuentagota por parte de la ministra, porque no. Primero ella dijo que no había hablado con el subsecretario, después nos enteramos que lo llamó para una diligencia que estaba solicitando la PDI. Después, una apuesta política, en caso de mantenerla, de que la oposición no la va a acusar constitucionalmente, que es un ruido que existe en el ambiente, que eventualmente si se mantiene, la acusarían constitucionalmente. Yo ahí creo que además, esto es una teoría personal, que creo que la acusación anterior le dio una doble victoria. La salvó el anterior y la blindó para una potencial nueva acusación que creo que ha perdido fuerza con el tiempo y perdió mucha fuerza con ya hay parlamentarios de RN, aquí ayer Diego Chalper dijo que no vota por una acusación, salvo que pase algo distinto y nuevo, pero hasta aquí no se ven los votos tan fáciles para acusar a Carolina Toá. Yo creo que en parte está dado por el triunfo que tuvo ella en la primera acusación, que la blindó de alguna otra forma para esta. Y la tercera, yo creo que también está haciendo una apuesta de futuro. Es un hecho que el gobierno ha tenido un problema de elenco.
de configuración de estructura política en nivel de gabinete. El presidente ha tenido problemas para armar su equipo, no hay mucho elenco tampoco a nivel de candidaturas presidenciales y tengo la sensación de que al mantenerla en el gobierno, de alguna otra forma, con estas reformas avanzando, siempre además los últimos tiempos de los gobiernos son un poquito mejor en expectativa, en perspectiva política de lo que es durante el medio tiempo. Y está haciendo una apuesta política para ver si puede de alguna forma ella rearmarse dentro, y creo que desde el punto de vista del gobierno es bastante razonable mantenerla, justamente pensando que va a resultar más fácil rearmarse, potenciarla dentro que sacándola en este momento. Creo que si la saca ahora a raíz del caso Monsalve, de alguna otra forma le pega como un sablazo mortal a cualquier expectativa futura política que tenga en el corto y mediano plazo Carolina Toa. Ahora, tampoco hay muchas expectativas de que aparezcan otros nombres con fuerza. Nombres siempre va a haber, interesados siempre va a haber. Un político que no aspira a ser presidente o presidenta probablemente está en una pega equivocada. Pero sabemos que la realidad es otra. Y Carolina Toa puede estar muy herida en el ala hoy día, por los hechos que conocemos, pero es un personaje que tiene una trayectoria que también uno pudiera esperar que sea capaz de rearmarse. Tiene equipos detrás, tiene partidos detrás. ¿Del presidente depende un poco de esto? ¿Depende de ella también? Bueno, Carolina Toa ya se rearmó una vez, al menos una vez, cuando ingresó al gobierno. En general, Carolina Toa había estado más bien alejada de la política, fuera de cuando hizo declaraciones respecto de los plebiscitos de, sobre todo estoy pensando en el primero, el plebiscito de salida primero, que empezó a aparecer mucho más en prensa. Y antes de eso, en general, su carrera política había estado más bien, nunca había desaparecido completamente de la política, pero sí había estado en muchísimo más, en un segundo o tercer plano respecto de, por supuesto, la década anterior. Entonces, desde ese punto de vista, Carolina Toa ya tiene experiencia rearmándose. Ahora, la pregunta que me queda a mí es si es que en un año electoral, con elecciones legislativas y elecciones presidenciales, podría tener protagonismo, por ejemplo, Carolina Toa, o pensando también en alguna otra figura de este gobierno como posible candidatura presidencial, en el entendido en que va a ser muy difícil avanzar, por ejemplo, en las reformas que mencionaba Rodrigo, que me parece de vital importancia, especialmente la de sistema político, porque por las elecciones que tenemos en este año. O sea, evidentemente que el foco de la oposición, por ejemplo, y los incentivos de la oposición están dados a poder ganar la elección legislativa y a poder ganar la elección presidencial. Entonces, desde ese punto de vista, la oposición entiende que una posible carta presidencial puede ser Carolina Toa y, por lo tanto, evidentemente que muy fácil Carolina Toa, y dado el caso Monsalve, no la va a tener de ninguna forma. ¿Cómo viene la oposición en función de esto, el comportamiento que ha tenido? Porque todo es estrategia, aquí nada es improvisado. Nada es casualidad. Nada es casualidad, me imagino que una estrategia, mantengámonos aquí, hagamos esto, digamos, no digamos, salgamos, quedémonos. Y también me gustaría ver cómo empiezan a ver y si han visto que a partido está elección de gobernadores, que es el 24 de noviembre. No quedan nada, quedan 22 días, quedan 3 semanas. Y da la impresión de que todavía no parte mucho, pese a que la de Santiago va a ser una... No partió en la primera, creo yo, pero... Claro, da la impresión de que no parte tanto, aunque todo indica que va a terminar muy reñida y muy apretada. Sí. Oye, yo lo primero, Carolina Toa, pues, en política, salvo excepciones, no hay nadie que fallezca. Siempre hay procesos para resucitar y alguien con la experiencia de Carolina Toa sin duda puede hacerlo. ¿Qué nos dejó la noche de la elección municipal y de gobernadores regionales? Malas noticias para el gobierno en la lógica presidencial. Un Claudio Rego que quedó dañado, Michelle Bachelet que quedó dañada, Carolina Toa, el caso Monsalve la impactó, y un Tomás Bodanovich, que sin duda fue quizás la carta gran ganador, máximo, el gran ganador de las elecciones, y por lo tanto una carta así segura, que quisiese cualquier conglomerado político. Por cierto, me hubiera transmitido, y a mí me da la sensación de que son bastante reales, sinceras las intenciones de no ir a la elección. Por lo tanto, cuidar a Carolina Toa puede ser fundamental para el próximo año, y no es la lógica de ganar la elección, pues una elección puede ser para ganar la presidencial, pero quizás para sustentar el proyecto político del socialismo democrático y darle quizás una representación razonable en un segundo tiempo,
una elección parlamentaria frente a un gobierno eventualmente de la oposición, que desde el punto de vista de todo fue quien desde el punto de vista presidencial pudo sacar más éxitos dicha noche. La oposición, ¿cómo la ves? Yo creo que lo que comentaba anteriormente, yo creo que la oposición ha aprendido un poco la lección de que la política tiene momentos y frente a un escándalo de características políticas tan dramáticas, yo la he visto mucho más mesurada que en otras ocasiones con crisis menos duras que esta. Está impactado ferozmente en el gobierno. O sea, un 70% dicen que el gobierno lo ha hecho mal, según la última cadencia, 68%. Y yo creo que han acertado en la medida de no involucrarse directamente, de no amenazar, pese a algunos cantos de sirena, pero al final creo que va a primar la racionalidad de no querer acusar constitucionalmente a cualquier ministro o al presidente de la República frente a lo que hemos visto, porque finalmente es tan potente la crisis política que no creo que valga la pena, desde el punto de vista de la oposición, ensuciarla con un manto tuyo, amigo, enemigo, derecha, izquierda, Chile Vamos, republicano, versus Frente Amplio, oposición. Yo la he visto mesurada y creo que desde el punto de vista de la oposición me parece el camino indicado. Y gobernadores, ya que es la última, yo todavía creo que están calentando motores. Me da la impresión que con la crisis que vive el gobierno, con la pérdida de credibilidad y de capacidad de gobernabilidad que también está demostrando a raíz de la misma crisis, los candidatos que van contra los candidatos del oficialismo van a tratar de llegar hasta un plebiscito. Estos son los candidatos del gobierno, los que no están dando credibilidad, los que no dan gobernabilidad, y nosotros somos los que ofrecemos algo nuevo, somos la oposición y venimos de alguna otra forma a generar una nueva oferta política a la ciudadanía, y yo en algunos casos sí dio buenos resultados y me da la sensación de que en el contexto actual que estamos viviendo puede ser una buena estrategia llevada a la elección de gobernadores. Un plebiscito, una especie de elección del propio ¿No se ve todavía gobierno. Eso? No, porque yo por eso digo, están calentando motores, pero la cancha o la pelota debe ser esa cancha. Sí. Hay que guardar combustible, son 3 semanas de elecciones, no hay que aburrir tampoco al electorado. Sí. ¿Tú cómo ves a la oposición en su comportamiento frente a la crisis? Bueno, frente a la crisis, evidentemente que hay una oportunidad, se abre una ventana, se abre una puerta, no solamente para criticar la gestión del gobierno, y aquí pueden ser diferentes motivos, o sea, por ejemplo, desde criticar, porque puede ser multifactorial y también es lo que hemos visto, o sea, se puede criticar, por ejemplo, el manejo del gobierno como en términos de competencia, no solo comunicacional, sino que competencia interna de cómo se maneja este conflicto, se puede criticar también desde una óptica desde el feminismo, por un gobierno que se declara como feminista, sin embargo, ha tenido un manejo manejo de este conflicto que ha dejado bastante que desear en ese sentido. Y desde esos dos puntos de vista me parece que la oposición se ha notado a ciertos puntos importantes que me parece que los dejan en mejor medida o en mejor posición con respecto a este conflicto, evidentemente. Pero algo que sí quisiera apuntar yo es que si bien es cierto que la aprobación presidencial sigue estando aproximadamente en un 30%, si vemos, por ejemplo, la última encuesta CEP, la evaluación de la oposición tampoco es positiva. Entonces, a mí me parece que sería un error por parte de la oposición asumir que naturalmente, dado que las personas rechazan, por ejemplo, en su mayoría la aprobación del presidente o en general el oficialismo... No necesariamente aprueban lo contrario. Exactamente. Entonces, en general me parece que estamos en una situación muy compleja políticamente en donde me parece que ninguno de los dos sectores más claros que tenemos ha sabido manejar políticamente estos, incluso, diría yo, 4 años de gobierno. Sí, y el partido que emerge con mucha fuerza es el partido de los independientes. Hoy día mirando cifras, porque hay cifras para mirar a todo lo que uno quiera, reparen que volvieron los 3/3 del Chile clásico. No. Los 3/3 no es derecha, centro y izquierda, es oposición, gobierno e independiente. Eso es súper sintomático. 1/3 del electorado votó por alcaldes independientes. Sí. 29,8%. Eso es muy sintomático, sobre todo si es que lo que hemos visto durante este tiempo es que la confianza en las instituciones políticas, particularmente los partidos políticos, y el Congreso ha caído desde más o menos 1997 hasta la fecha. Se ha mantenido y lo que diría yo es que ninguna de las grandes coaliciones ha sabido poder conectar con el electorado que está desencantado de la política chilena, y esa porción que está desencantada de la política chilena no ha hecho más que crecer.
Entonces, desde ese punto de vista, me parece que estamos en una situación que podría ser una coyuntura crítica, en donde de aquí en adelante o se reencanta ese tercio lentamente, o definitivamente me parece que ese tercio puede seguir creciendo. Hay una posibilidad para el presidente Boric que le va a costar, como cualquier gobierno en la fase final, y además en estas condiciones, tomar las riendas de la agenda. ¿Y tiene posibilidades o le podrá interesar como legado hacer la reforma política? Porque a la reforma política a todos les interesa, que es más que menos, a todos los partidos políticos les interesa mejorar la calidad de la política, la estructura, el diseño, la arquitectura de la política. Y puede ser un tremendo legado el que sea el gobierno, así como el tema de la deuda histórica de los profesores. Que es más que menos, números más, números menos, un tremendo legado terminar después de 43 años con una demanda que están todas las demandas en todas las elecciones. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos, derecha, izquierda, quien fuere, se termina y se llega a un acuerdo. Eso es un legado. Sí. ¿Podrá ser un legado? ¿Tiene espacio, tiene fuerza el presidente Boric para empujar y sacar adelante, dado que a todos nos interesa una buena reforma política? Yo creo que sí. O sea, el presidente Boric, más allá de... Primero, ¿crees que a todos les interesa o no? No, yo te voy a decir que no, yo creo que a algunas personas que están en el Congreso no les interesa mucho, porque la verdad que esto de alguna otra forma, la reforma, o lo que hemos conocido, posiblemente la reforma, de alguna otra forma puede dejar fuera a algunos, les quita libertad a otros, porque establece varias normas para ordenar el funcionamiento del Congreso, y eso sin duda a quienes son incumbentes y tienen algún grado de interés directo les puede incomodar. Por tanto, me da la sensación de que en el propio Congreso tienen que estar más ruidos que los que está afuera. Afuera ya hubo un acuerdo, si esto, o sea, todo en bandeja, la comisión de expertos, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, lograron aunar esfuerzos y tener un proyecto común de reforma al sistema político. Lo que pasa es que después se rechazó la Constitución completa. Pero yo tengo la sensación de que el presidente Boric, más allá de si es de izquierda o derecha, de que ha tomado decisiones equivocadas, de que la ha hecho bien, tiene sentido republicano en algunas miradas. Y yo creo que la reforma política, porque lo ha vivido y sabe lo que significa gobernar con un Congreso hiperfragmentado, que no te deja avanzar las normas, que él también fue protagonista, porque él jugó también en ese rol cuando fue parlamentario con el presidente Piñera y formó parte de ese grupo hiperfragmentado que no dejaba gobernar. Yo creo que él ha ido moderando y aprendiendo de la experiencia. Y en esa lógica da la sensación de que perfectamente podría impulsarlo porque lo cree necesario y porque además yo creo que existe la convicción, salvo los actores incumbentes, de que este país no resiste otro gobierno más con un Congreso o con un sistema político como el que tenemos hoy en día. ¿Nerea? Sí, bueno, o sea, una de las cosas que hemos hecho como directiva de la Asociación Chilena de Ciencia Política es justamente este año promover el debate respecto de la reforma al sistema político. Es decir, nos reunimos con el presidente del Senado, nos reunimos con la presidenta de la Cámara de Diputados, nos reunimos con el ministro Elizalde, indicándole que desde la ciencia política se puede articular de alguna u otra manera el incentivo y también el contenido para una posible reforma al sistema político. Y en general, por lo menos las autoridades lo que nos dijeron es que hay voluntad. El problema está evidentemente, me parece a mí, y algo que no hemos conversado, es el timing de la reforma. Porque vamos a estar en un año electoral en donde en general los manuales de reformas electorales nos indican que no es un buen momento para hacer reformas electorales, dado que viene una elección. Porque obviamente quienes van a hacer la reforma y tienen que aprobarla son las mismas personas que después tienen que ser sometidos a esa reforma que se haga. Por lo tanto, se puede hacer con un cálculo electoral en la mano. Entonces, desde ese punto de vista, soy más bien pesimista respecto a si es que una reforma al sistema político puede llegar a puerto, en especial pensando el próximo año. Yo creo que el momento, desafortunadamente, para este gobierno ya pasó. O sea, no ves mucho espacio. O sea, de que puede pasar, pensando más bien en el legado que en cómo quede compuesto el Poder Legislativo. No te pregunté, Nerea, tu opinión sobre la segunda vuelta de gobernadores. ¿Ves que está partiendo o todavía no? Y si ves que se va a producir esto que dice Rodrigo, plebiscitar al gobierno a partir de estas elecciones. Sí, o sea, evidentemente que esa es la estrategia más óptima para la oposición, evidentemente. Y sobre todo pensando, y algo que hablábamos la semana pasada que me parece súper importante recalcar, revisando las segundas vueltas, sobre todo las que son, digamos, más, o las que generan más expectativa,
la oposición llega muy bien aspectada, pensando en los votos que pueden sumar, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, por ejemplo, o del Partido de la Gente. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que sería una estrategia, digamos, muy seductora poder plebiscitar estas elecciones de gobernadores, y en general lo que le conviene al oficialismo es resistir este plebiscito y intentar enmarcar esta elección desde el punto de vista de líderes locales más que el oficialismo. Rodrigo Nerea, como siempre, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Matías. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. El Banco Central de Chile esta mañana dio a conocer la cifra del crecimiento mensual, el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, de septiembre. Fue un septiembre muy especial, todo lo que usted quiera. Pero señaló el Banco Central que la economía chilena en ese mes no creció. Nada, 0%. Se encendieron las alarmas. El propio ministro de Hacienda reconoció que no se iba a poder cumplir la meta que se tenía planteada, el 2,6%. Bueno, y lo que queda del año tampoco queda tanto para revertir, pero lo importante es saber qué hay en el fondo de las medidas, del espíritu que hay en este país. ¿Es un espíritu de crecimiento? ¿Hay una vocación? ¿Hay concordancia de todos que este país tiene que crecer para sacar a su población que está en los lugares de pobreza y que en algún momento Chile logró sacar de la pobreza a mucha gente? Es parte de las conversaciones que hay que tener a partir de cifras y de números que no engañan, que hablan y duelen en este caso. Nos acompaña Alejandro Urzúa, analista económico de la UNAV y de Open BBK. Alejandro, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué esperaba el mercado? A ver, en la encuesta de expectativas económicas que mucha gente dice venía el feriado largo del 18 de septiembre, prácticamente una semana en la cual no se trabajó, se esperaba un crecimiento en torno al 1%. Ya. Tomando ya en cuenta la encuesta de expectativas económicas, que tengo el honor de participar también en la expectativa del Banco Central, ya estábamos de alguna manera asimilando este proceso, pero esperábamos un 1%, ¿no? Un 0% de crecimiento. ¿Y qué pasó entre las expectativas y la realidad? A ver, yo creo que hay varios elementos. Primero, cuando yo hago la comparación del IMASEC desestacionalizado, vale decir lo que hago yo, comparo el mes de septiembre con el mes de agosto del anterior, ¿no es cierto? No mes con mes igual del año anterior. Exacto, sacando el efecto. La verdad que en estricto rigor, si comparo septiembre del año pasado con este año, un día hábil menos, pero en estricto rigor, este desestacionalizado me permite también ver cuán cruda es la realidad. Y bajo ese escenario tenemos un decrecimiento, tenemos una contracción del 0,8%. Entonces, obviamente, nos damos cuenta que este fenómeno es bastante más profundo y bastante más dañino de lo que esperábamos en primera instancia. Y hay varios elementos que tenemos que ir considerando. Por ejemplo, durante el mes de septiembre y agosto del año 2023 entró en vigencia una minera que se llamaba Quebrada Blanca 2, que era un proyecto que entró en vigencia, que obviamente impulsaba con mucha fuerza el crecimiento económico y que salvaba los muebles entre un 4 y un 5%. Cuando uno tomaba el índice mensual de actividad económica, tenemos un elemento que habla de el IMASEC global y el IMASEC no minero. Yo no veía que el IMASEC no minero era bastante débil en comparación con este IMASEC global que incluía la parte minera. Y teníamos este elemento, vale decir, lo que pasó durante los meses de abril, marzo, ¿no es cierto?, hasta el mes de agosto, de alguna manera este elemento no estaba. Entonces, como había una nueva fuente productiva en minería, esto impulsaba con fuerza el crecimiento económico de la minería y de alguna manera afectaba que el IMASEC no fuera tan negro. Y obviamente ya lo que hacemos, ¿no es cierto?, con este proyecto Quebrada Blanca 2, ya lo empieza a interiorizar el mercado, vale decir, el IMASEC del mes de septiembre del 2023 ya lo tiene incluido. Entonces, obviamente, este efecto es mucho más atenuante. Entonces, de ahí tenemos algunos elementos que afectan. Y como muy bien tú lo decías al principio de la nota, Matías, nuestra principal preocupación es que nadie habla de crecimiento económico. Nadie habla de cuáles son los variables. Hay un estudio, ¿no es cierto?, que lo hace un índice de confianza empresarial que hace, ¿no es cierto?, ICARE, en donde vemos que partió el gobierno del presidente Boric con un 0,64% y hoy día está en 0,51%, vale decir, se sigue contrayendo cada día más. La confianza. La confianza empresarial. Y también vemos que no hay ningún indicio. Veo que nosotros le hemos hablado acá, uno ya viene como generalmente ya acostumbrándose a ser el jinete del apocalipsis con las malas noticias, pero vemos que seguimos durante muchos años hablando de temas que son muy importantes en términos económicos para alimentar las confianzas. Llevamos más de 10 años discutiendo, ¿no es cierto?, una reforma previsional que es un 6% de impuesto al trabajo, porque de alguna manera
el empleador, ¿no es cierto?, va a tener que pagar 6%, que después se verá atenuando con el correr del tiempo, pero a la larga se tiene que regular. Todos sabemos que efectivamente es necesario para tener mejores pensiones, pero seguimos nuevamente en el mismo loop de no cortar el queque, de no tomar decisiones. Tenemos un nuevo proceso de reforma, ¿no es cierto?, una reforma tributaria, que después la llamamos ajuste. Estamos prácticamente en el tercer gobierno consecutivo, cambiando la red de juego en términos tributarios, y a la larga son elementos que van afectando y van minando las confianzas empresariales, que de alguna manera la gente dice, perfecto, cuando yo veo las reglas claras, ¿no es cierto?, tomo en cuenta dónde y qué voy a invertir y cuándo voy a invertir. Pero si me están cambiando en forma constante las reglas de juego, digo, un momento, esto no se trata de un castigo a una clase política o al gobierno de turno, sino que simplemente lo que hago es, espero, veo cuál va a ser el nuevo escenario, voy a ver cuáles son las nuevas rentabilidades y en base a eso tomo la decisión de invertir o no invertir. Y eso de alguna manera se ha seguido dilatando un tiempo demasiado largo y no nos preocupamos de temas de permisología, ¿no es cierto? Bueno, no nos eso te iba a decir, temas... permisología, sí ha habido cambios aparentemente, te lo dicen uno de un lado y de otro, de que hay una vocación o hay un convencimiento desde el gobierno y hay un trabajo concreto del Ministerio de Economía en destrabar permisos y el tema está mucho más instalado. ¿Tú ves eso? ¿Influye eso? ¿Importa? A ver, yo particularmente en mi desempeño profesional, aparte de académico, también estoy metido con el mundo financiero e inmobiliario. Y vemos que todavía este tema de la permisología sigue siendo todavía una nebulosa. El tema de los permisos de obra, las recepciones finales, que de alguna manera es lo que permite que se desencadene el pago, por ejemplo, de los proveedores de la industria inmobiliaria, aún siguen súper topados. Entonces, lo preocupante es que tenemos hoy día un crecimiento de un 0%, tenemos una economía a nivel mundial que de alguna manera también ya se viene recuperando. Hemos tenido una baja de tasa, en teoría deberíamos esperar un mayor dinamismo y eso aún se sigue dilatando con respecto a los procesos. Y ahí está la gran foco de preocupación, cómo de alguna manera, como muy bien decías tú a la introducción de la nota, ponemos el foco en el crecimiento. Hay que entender que el crecimiento económico es la condición sine qua non para que efectivamente, al haber mayor crecimiento económico, hay mayores oportunidades laborales. Al haber mayores oportunidades laborales, yo tengo posibilidad de cambiarme de trabajo. Al cambiarme de trabajo, tengo mayor ingreso y como consecuencia de eso tengo una mayor calidad de vida. Lamentablemente, estos elementos están concadenados unos de otros y vemos que aún el crecimiento sigue todavía a nivel de titulares, pero todavía no baja la área chica de efectivamente cómo reactivar la economía. El otro tema que preocupó la semana pasada, porque esto del 0% de PASEC fue un balde de agua fría para el propio ministro de Hacienda. Me recordó de alguna manera el ministro de Hacienda, bueno, honesto, pero dice que no se va a poder lograr la meta. Me recordó un momento que un ministro de Hacienda hace muchos años, ni recordar mucho quién, ni cómo, ni cuándo, dijo que había que cuidar la pega. Cuando un ministro de Hacienda dice algo así, a veces tienen que poner cara de optimista, aunque por dentro lleven la procesión los ministros de Hacienda. Da la impresión de que está golpeado con la noticia de hoy. Para quizás él la sabía antes, pero esta noticia parece que también golpea al líder de la billetera pública. O sea, sin duda, y sobre todo estamos hoy día discutiendo temas presupuestarios, en donde de alguna manera hemos visto durante los últimos años cómo también los gobiernos, insisto, no solamente el gobierno del presidente, ¿no es cierto?, del presidente Boric, sino que los últimos gobiernos hemos sido bastante optimistas en optimizar el nivel de ingreso, ¿no es cierto?, la recaudación fiscal, el valor del cobre, que de alguna manera impactan directamente en el erario fiscal para fijar los presupuestos. Entonces, obviamente, esto llega en un muy mal momento. Todavía estamos discutiendo el presupuesto y tenemos un nivel de crecimiento que es bastante probable. Para allá iba, decía que la semana pasada recibimos ya una noticia que era muy técnica, muy del grupo de los técnicos, pero que permeó a la gente que no entiende tanto de esos temas. Y esto del Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo parece chino, pero es un grupo de personas, son hipertécnicos, son autónomos, son expertos, que tienen un consejo y dan de alguna manera de ciertas directrices, hacen preguntas, plantean dudas. Y le plantearon dudas a la Comisión Mixta Especial de Presupuesto la semana pasada, y le pidió a la Dirección de Presupuestos que mejore la precisión de las estimaciones de ingresos fiscales, es decir, que están mal calculados los ingresos fiscales para el próximo año, con los cuales se hace el presupuesto. Eso suena para un no especialista preocupante que te lo diga este Consejo Autónomo. Lógico, cuando no es cierto, ¿De qué se trata? El ritmo no calza con la música. De alguna manera, lo que hablábamos recién, si yo, por ejemplo, hago un estimativo que el valor del cobre va a ser de $5 la libra, y estamos, ¿no es cierto?, con un cobre, hoy día lo tenemos en la vecindad del 4,4, pero, por ejemplo, hoy día vamos a tener una semana sumamente noticiosa en términos económicos. Para nosotros, como economía chilena, no es lo mismo si gana el presidente Trump y si sale, ¿no es cierto?, una mayoría en el Congreso y en el Parlamento americano republicano con respecto a lo que va a entrar en vigencia
con tratados de libre comercio, lo que iba a pasar, ¿no es cierto?, con las barreras arancelarias de China, que a la larga hay una mayor, en el caso de salir el presidente Trump y una mayoría republicana ¿no es cierto?, en el gobierno norteamericano, lo más probable es que haya un mayor nivel de odiosidad, ¿no es cierto?, de conflicto la guerra a nivel comercial. arancelario, como guerra comercial, ¿no es cierto?, en nuestros dos socios comerciales. Entonces, obviamente eso también es todavía un nubarrón que nos genera incerteza. Entonces, de alguna manera, lo que hacía este Consejo es momento, hizo 2 recomendaciones. Por favor, calculen mejor los montos, seamos más realistas de cómo se están sacando estas bases comparativas, porque muchas veces hablamos que la recaudación fiscal va a generar X cantidad de ingresos y durante forma sistemática, como te decía, llevamos ya un par de años que es bastante menor ese monto y también lo que pasaba con el valor del cobre. Y en forma paralela también habló de hacer un ajuste y un recorte, ¿no es cierto?, del gasto fiscal para tratar de ir mitigando los efectos de déficit. Llevamos en forma sistemática ya hace varios años gastando más, en términos muy sencillos, el gobierno está gastando más plata de que le está entrando. Pero pese que este gobierno ha hecho recortes fiscales récord de los últimos años, lo hizo el propio ministro Marcel el año pasado. Correcto, pero seguimos quedando cortos. De hecho, eso es lo que dice este Consejo Autónomo. Y la verdad que ahí es donde uno empieza a discutir y empezamos también con una mirada también más a lo mejor técnica o más personal con respecto a estas opiniones. Pero a mí muchas veces se hablaba que era este típico efecto de la reforma tributaria, ¿no es cierto?, con un efecto de justicia, el subirle los impuestos y los tributos a cierto sector en desmedro de otro. Yo generalmente a mí me pasaba, por ejemplo, este partió con el gobierno de la presidenta Bachelet II, cuando el ministro, en ese entonces, el ministro de Hacienda, el ministro Arenas, hablaba, ¿no es cierto?, que estas reformas tributarias que teníamos que implementar eran para poder afrontar los gastos gubernamentales que principalmente impulsaban el movimiento estudiantil y las demandas sociales, principalmente el rubro de la educación. Y muchas veces enarbolamos banderas con respecto a estas reformas tributarias sin saber los montos, sin saber los costos. Entonces a mí me llamaba porosamente la atención. Y lo hago muy sencillo. Si mi hija me dice, papá, voy a salir, mi primera pregunta le digo, ¿dónde vas?, ¿no? Si va a salir a tomarse un café con una amiga, le voy a pasar X cantidad de dinero, que es muy distinta a si va a ir, ¿no es cierto?, un paseo durante una semana fuera de Santiago. Entonces, otras necesidades. La primera pregunta es, ¿cuánto significa? ¿Qué gasto tiene esta nueva reforma tributaria? ¿Cuánto es lo que tenemos que recaudar en erario fiscal para afrontar estas demandas? Y muchas veces pasó que, creo que muchas veces nos pasamos de vuelta en un discurso mucho más hacia la galería que a lo técnico, de entender, bueno, cuáles son la cantidad de recursos que necesitamos para afrontar estas demandas sociales que a la larga nunca nos quedó claro a nosotros. Y muchas veces pasó que hubo una nueva reforma tributaria que hablaba de ciertos montos y todavía no teníamos calculado cuál era verdaderamente el incremento, ¿no es cierto?, del erario fiscal que teníamos que apostar. Y también ahí anduvimos lejísimos, se esperaba un crecimiento del 3,5% y el crecimiento, ¿no es cierto?, de Bachelet 1 fue en torno al 2,5%. Entonces ahí tú te das cuenta que esos elementos de alguna manera empiezan a afectar en las confianzas, ¿no es cierto?, y falta esta mirada de entender que debemos empezar de una vez a ocuparnos y a preocuparnos de hacer mejoras que de alguna manera generen la reactivación económica, dejarla en las frases, dejarlo, ¿no es cierto?, en estas cifras macroeconómicas que muchas veces la gente lo ve como algo que es muy lejano. ¿Qué significa Estimacec? Significa que a la larga vamos a poder tener peores empleos, menores posibilidades de movilidad laboral y como consecuencia peor calidad de vida. Eso es lo más tangible, lamentablemente, de una economía que viene tan alicadida y que, obviamente, ojo, tenemos todavía estos nubarrones que a mí todavía me generan un foco de preocupación de lo que puede pasar entre Estados Unidos y China. Eso, Alejandro, por último, a la economía chilena. Mirá, bien egoístamente los chilenos. ¿Qué nos conviene más en el análisis económico, el triunfo republicano o demócrata? Yo creo que nos sirve un equilibrio. Siempre los equilibrios son buenos, ganar ¿no? uno nomás, así que... No, pero tenemos, ¿no es cierto?, la Cámara de Representantes, sí, tenemos claro. el Senado, tenemos, ¿no es cierto?, el presidente. ¿Sí? Todo republicano yo creo que sería el peor escenario para nosotros en términos de que a lo mejor las barreras arancelarias, la guerra comercial y el proteccionismo va a ser mucho más marcado y mucho más fuerte hacia el mercado chino. Hay que recordar también, nota al margen, que ya China está teniendo una suerte de guerra comercial con el rubro automotriz y la electromovilidad en Europa, que ya le están poniendo varios aranceles. Entonces, obviamente, si nuestros dos socios principales comerciales están agarrados a las mechas, van a demandar menos cobre, van a tener menos dinamismo, van a tener menos crecimiento. Tenemos una economía china que también han dado los tumbos, entonces, obviamente, no es una buena noticia. Hoy día, ¿no es cierto?, lo que nos convendría es que ninguno de los dos bandos se lleve la pelota para la casa, o sea, que sigan estos equilibrios, ¿no es cierto?, marcados. Idealmente, ¿no es cierto?, una economía americana que siendo una buena noticia, pero siempre con equilibrio. Entonces, en ese sentido, a lo mejor un triunfo del expresidente Trump nuevamente con una Cámara, ¿no es cierto?, más bien demócrata como es hoy día, podría generar estos puntos de equilibrio y hay que ver, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando. Pero obviamente son elementos que sin lugar a dudas nos van a afectar directa o indirectamente en el
bolsillo a través de la valorización del cobre, ¿no es cierto?, y como consecuencia del precio del dólar. Alejandro Urzúa, analista económico de la UNAV y Open BBK. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Al contrario, Matías, perdón por la mala noticia, pero muchas gracias por la invitación. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Gracias. Exactamente. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Vía Pública y vamos a revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Trump promete imponer aranceles de hasta el 100% a México si no frena la migración. Detalles sobre esta noticia y sobre todo lo concerniente a la elección que mañana ni empieza ni termina, porque ya han votado en Estados Unidos más de la mitad de los electores. Y tampoco termina porque si nos remontamos a la elección de hace 4 años, se terminó de contabilizar el día sábado. La elección siempre es un martes. Es decir, no hay expectativas de que mañana, no tienen un CERVEL, que mañana en la noche digan el ganador es A, el ganador es B. Probablemente mañana empieza a contar los chicos, el condado 1, el condado 2, del estado de aquí, el condado de allá. Esta historia a veces termina, como ha pasado otras veces, en la justicia. Así que mañana tenemos de todas maneras una jornada crucial para la política norteamericana y del mundo, con las candidaturas del republicano, del ahora republicano, fue demócrata, Donald Trump, y de la demócrata Kamala Harris. Así que mañana además tendremos, a partir de las 22:30 horas, aquí en nuestro canal, un especial con expertos, análisis, enviados especiales para cubrir la recta final de la noche, donde debiera haber decisiones o al menos ya resultados estado por estado. Estaremos hasta que las velas no ardan ininterrumpidamente con la elección norteamericana mañana aquí en Canal 24, ¿no? Para que esté pendiente, compre cabritas y vea y nos acompañe. Vamos al tiempo. ¿Qué es lo que dice el tiempo para Santiago? El pronóstico indica que habrá mañana cielo despejado, luego parcial, despejado y parcial. Por ahí anda la cosa. Temperaturas máximas en torno a los 27, 28, 29, por allí. También en las mínimas también son muy parejas, 8, 9 y 10. Por lo tanto, le puedo decir una palabra, resumen, agradable el tiempo que se viene de aquí al sábado en esta semana para esta ciudad capital. Y el nombre de Quincy Jones no pasa inadvertido para nadie, ni en el mundo de la música, que decir, porque es un super capo, pero para los que no somos expertos y no consumimos mucha literatura, ni música, ni no somos expertos, ¿no? Igual nos suena, igual conocemos, igual sabemos de Quincy Jones, icónico productor que falleció a los 91 años en su hogar en Bel Air, California. Bueno, marcó al fin esto de una era para el mundo de la música. ¿Qué duda cabe? Nació en Chicago. Quincy Jones desarrolló su pasión desde muy joven. Fíjese que una carrera de 75 años. Claro, en todos esos años colaboró con personajes del nivel de Michael Jackson, Frank Sinatra, por nombrar algunos. Fue productor detrás del álbum The Thriller, que escuchamos, el disco más vendido de todos los tiempos, así nomás. Jones no solo fue un prodigio musical, también un activista de derechos civiles. Interesantísimo, ¿no? En 1985 coescribió We Are the World, un himno de la solidaridad que reunió a 46 de los artistas más destacados de esa época. Su versatilidad lo llevó a componer bandas sonoras para más de 50 películas, programas de televisión. Fue galardonado con 28 premios Grammy, así como un Oscar, un Emmy y un Tony. Con el recuerdo de Quincy Jones, despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.